Aquí en el Desarrollador sobre Ruedas, pues vamos a hablar todas esas estrategias que te van a conducir a ti a que puedas tener tu proyecto inmobiliario de forma estratégica y con un apalancamiento adecuado. Buenazo, Luchito. Acá estamos sacando full información y creo que la gente, nuestros amigos que nos están viendo, nuestros seguidores, pues te va a amar mucho porque prácticamente son pepitas realmente poderosas, pepitas de oro que te van a ayudar a ti a absolver muchas dudas. Y qué bueno que sea en este primer episodio hablar de esos temas tan importantes. Repite nuevamente tu pregunta para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, puedan entender y comprender lo que vamos a comentar ahora. Claro, ya tengo la propiedad para el desarrollo, ya levanté capital de todos mis amigos y familiares, pero viene también el capital humano, ¿no? No podemos ser todistas y tratar de hacer algo que no nos compete. Obvio que necesitamos profesionales, tú mismo lo dices, asesores de cabecera. ¿Cuáles son estas personas que necesitamos para nuestro desarrollo inmobiliario? Buenazo, mira. Si tú estás iniciando, va a depender en la etapa en la cual tú te encuentras. Si tú estás iniciando ahora, te recomendaría que tercerices la gestión arquitectónica, la gestión legal, la gestión financiera, que hagas una tercerización y que todavía, si tu empresa está creciendo, pues no contrates directamente a planilla porque te va a generar unos costos fijos muy fuertes. Y esto tiene que ver mucho también con el tamaño del proyecto que estás desarrollando. Si tu proyecto es un proyecto de gran envergadura, vamos a poner de 10 a más hectáreas, pues todavía el tamaño de ese proyecto soporta los costos fijos, como por ejemplo tener un arquitecto de cabecera, soporta que tengas un abogado de cabecera, o sea, dentro de la empresa, soporta que puedas tener un contador dentro de la empresa, ventas dentro de la empresa, porque es un proyecto de gran envergadura. Pero si hablamos de un proyecto pequeño, la recomendación sería que tú tercerices el capital humano. Va a depender también del liderazgo de la persona, del desarrollador, para poder dirigir a todo el equipo. Un buen liderazgo va a permitir que puedas direccionar bien. ¿Y cómo adquieres ese liderazgo? Accionando, aprendiendo, juntándote con personas que ya han recorrido el camino. ¿Por qué? Si bien es cierto, no puedes ser todista, ¿sí? Tú no puedes hacerlo todo a la vez, que fue mi caso. Yo cuando inicié mi primer proyecto cometí, no sé si el error, pero me ayudó mucho a aprender muchas áreas que se gestionan en el desarrollo inmobiliario. Cuando inicié, pues yo estaba estudiando Derecho y yo era el que gestionaba los contratos, era quien manejaba la parte de ventas, la parte de administrativo para solicitar las licencias, los permisos. Yo era la parte de que llevaba la contabilidad a la contadora que había contratado externamente, ¿no? Hacía la parte de gestión administrativa. Y entre otras cosas, ¿no? Porque el proyecto relativamente era pequeño, que gracias a Dios lo terminamos muy rápido. En menos de 6 meses ya teníamos una alta rentabilidad. Junto con mi socio generamos más de $70,000 aproximadamente en nuestro primer proyecto en 6 meses, y eso para nosotros pues fue muy gratificante, pero también involucraba mucho tiempo de mí y eso me permitió aprender varias áreas. Obviamente estos 12 años ya he podido perfeccionar el conocimiento, sistematizarlo y compartirlo con mis amigos que están en los entrenamientos, que nos siguen en las redes sociales. Esta parte, por ejemplo, si bien es cierto, tú puedes gestionar el tema del liderazgo para el desarrollo inmobiliario, pero ahí quiero ahondar un poco más. Existen 3 universos para poder entender lo que vamos a hablar ahora, 3 universos en el rubro inmobiliario. El universo del constructor, del desarrollador y el universo de la comercialización. Son 3 universos que nosotros lo calificamos para poder entender a qué área me voy a enfocar. Si voy a dedicarme al tema constructivo,
al tema del desarrollo o al tema de la comercialización. Sabemos que la comercialización pues es la compra-venta. La construcción, su propio nombre lo dice, vas a construir. El constructor, él no ve si el proyecto es viable, rentable, nada. Él lo contrata para que construya el edificio, la habilitación urbana y listo. Pero el desarrollador sí es quien busca la oportunidad, es quien busca el terreno, es quien va y tiene que escoger el mejor terreno, contratar al mejor equipo para poder desarrollar el proyecto. Y como desarrollador hay que adquirir ciertas habilidades técnicas, legales, financieras, contables, porque tú eres quien va a dirigir a todo ese capital humano. ¿Y eso cómo lo aprendes? Primero, educándote. Número 2, accionando. Y número 3, educándote y accionando. Entonces, tienes que estar constantemente en aprendizaje continuo. Eso es el secreto de los desarrollos inmobiliarios. Claro. También he escuchado, Cristian, que tus entrenamientos tú hablas de cómo la burocracia del Estado, del gobierno, hace que sea tome más tiempo un desarrollo inmobiliario. ¿Cuáles son generalmente estas trabas que te pone un gobierno municipal o regional, ¿no?, a la hora de hacer tu proyecto inmobiliario? Mira, esa es una buena pregunta y en realidad no es que yo haya descubierto que hay burocracia en el Perú. Realmente todas las personas que hacen un trámite en la municipalidad se agobian porque lo que debería demorar en teoría, lo que señala el texto único de procedimiento administrativo, que es el TUPA, te dan los plazos, los días hábiles que va a demorar el trámite. Para una habilitación urbana te señala que en 30 días tú ya debes tener tu habilitación urbana, pero eso es en teoría, porque en la práctica te demora 3, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Porque hacen cambio de personal, porque no lo pueden calificar bien y entre otras cosas. Sin embargo, existen mecanismos como uno puede acelerar de forma legal el trámite. Por ejemplo, sin necesidad de ir a la municipalidad, tú puedes tener tu habilitación urbana, pero hablando ya directamente, si uno trabaja directamente con la municipalidad, pues realmente hay muchos trámites que ya son obvios. O sea, a veces te observan que no has presentado la copia del DNI del solicitante, cuando en la ley bien claro está, hace poco lo promulgaron, es que ya no es necesario que presentes la copia del DNI. Sin embargo, te la solicitan la copia y solamente el hecho de que te observen ese trámite, ese pequeño trámite, ya estamos hablando de unos 30 días para que tú presentes, absuelvas y ellos puedan resolver. Y nuevamente aparece otra observación y entre otras cosas. Entonces, para eso hay que prever y trabajar con buenos profesionales de la zona que ya conocen sobre el trámite que se va a realizar, que ya conocen sobre esa gestión. Entonces, lo recomendable es que si tú vas a desarrollar en diferentes partes del país, yo entiendo que quizás tengas tu abogado, tu arquitecto que te gestione la parte de administrativa para el tema de las licencias y lo quieras llevar de repente de Trujillo hacia Arequipa, que puede ser, pero lo recomendable es que te contrates a una persona que te gestione ese trámite en la zona en donde estás desarrollando el proyecto inmobiliario. Yo tuve la oportunidad de estar en los Emiratos Árabes, en Dubái, el año pasado, en marzo aproximadamente, en febrero-marzo, y ahí es totalmente diferente. O sea, cuando un país realmente tiene buenos resultados, su economía va en crecimiento, cuando hay una buena gestión pública. La gestión pública implica que haya un compromiso del administrador público hacia los administrados, que te orienten en lugar de limitarte. Eso es lo que sucede allá en Dubái. Por ejemplo, para hacer un desarrollo inmobiliario en Dubái, tú presentas el proyecto inmobiliario a la entidad correspondiente y en lugar de que te digan, no, ¿sabes qué? Esto no procede, o 30 días, o 1 mes, o 5 años, no. Ellos se sientan en una mesa, te invitan a evaluar tu proyecto inmobiliario y te dicen, oye, perfecto, este es tu proyecto inmobiliario, me da mucho gusto que quieras desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Cómo nosotros, como Estado, te podemos ayudar a ti para que ese proyecto sea mejor de lo que tú estás planteando? Te vamos a dar la viabilidad, te vamos a dar los profesionales adecuados que trabajan
aquí en este estado para que promuevan tu proyecto. Entonces es un trabajo que va de la mano, el desarrollador y el Estado, alineados, juntos, enfocados a que salga ese proyecto inmobiliario, a que se desarrolle con éxito. Y eso es lógico, o sea, eso es muy lógico. ¿Por qué? Porque al haber desarrollo, que sea rápido, que sea viable, que sea vendible, dime tú si no va a haber un movimiento económico. Porque cuando hay un desarrollo inmobiliario, ¿qué pasa? Yo como desarrollador contrato un arquitecto, contrato un abogado, un contador, contrato a mi personal de ventas, contrato oficinas, contrato al maestro constructor, maquinarias y entre otras cosas. ¿Te das cuenta? Entonces todos terminan generando un valor al proyecto inmobiliario. Por eso es que uno de los rubros más importantes y que se aperturó en la pandemia, pues es el rubro constructor inmobiliario. Entonces, esa filosofía de gestionar proyectos, pues la debemos de tener aquí en el Perú, ¿no? Claro. Es algo que debemos adaptar nosotros a ese sistema a nuestro país, ¿no? Que haya esa comunicación entre el Estado y el desarrollador o el inversionista, no necesariamente el desarrollador. La persona que va a invertir acá no tiene que ver pues trabas, sino al contrario, tiene que haber soluciones, ¿no? Para un problema 1000 soluciones, pero acá es al contrario. Muchas veces, no siempre, no en todos los municipios, pero muchas veces le presentas 2 soluciones y te ponen 1000 problemas. Es al revés. Coméntanos la última pregunta y sé que ya en la próxima, coménteme aquí en los comentarios pues sus preguntas para que Luchito ahí las pueda también gestionar. Como desarrollador inmobiliario, al principio tenemos que hacer la parte administrativa y la parte de comercialización, ¿no? Ya que la parte de construcción es un poco más difícil, se recomienda tercerizar. En el área de marketing, en el área de comercialización, ¿qué consejos le darías para que yo un primer proyecto inmobiliario lo termine rápido, ¿no? Y vea una liquidez, una rentabilidad? La rapidez en un proyecto inmobiliario, eso nace desde la estructuración, ¿sí? Y justo las reuniones que hemos tenido ahora con los socios que nos hemos juntado, nuestros futuros socios, es justamente quedar las cosas claras desde el inicio para que tanto la proyección de ventas, ¿no? Porque hay que tener una proyección, cuántos terrenos o cuántas unidades inmobiliarias voy a vender de aquí a 2-3 meses. Tener claridad a partir de qué mes ya empiezo a hacer movimiento de tierras, empiezo a construir las obras preliminares. ¿En qué tiempo me entregan mi licencia de habilitación urbana? ¿Cómo es que se va a manejar el equipo de ventas? Toda esta estructuración nace desde el principio. Nosotros a través de las estructuras financieras que tenemos y tanto de ventas también, hemos aprendido de que si eso no hay claridad, en base a la realidad, obviamente hay mucho más que ver previo al desarrollo. O sea, el desarrollo no nace cuando tú compras el terreno. El desarrollo nace cuando tú haces la evaluación del estudio de mercado. Cuando estás buscando el terreno, ahí nace el desarrollo inmobiliario, porque ya tú estás proyectándote en base a la competencia, a cuántos terrenos vas a vender, cuántas unidades tienes que vender, a cuánto tienes que vender, de qué tamaño, quién es tu público objetivo y entre otros factores, que eso nace previo. Entonces, si todo esto está bien alineado, en el transcurso obviamente pueden ocurrir muchas cosas, pero si todo esto está alineado, en base a tu proyección, un 99% se va a cumplir en base a lo que se han proyectado. Pero si desde el inicio no hay ese orden, no hay esa claridad en el camino, se van a ir encontrando, como hablábamos con los futuros socios en la mañana, de que el efecto platillo volador, ¿no? Tú lo tienes todo controlado desde el inicio, pero en un proyecto inmobiliario, el efecto platillo volador significa que te vas a encontrar, quieras o no quieras, con algún imprevisto que no lo habías considerado desde el inicio. Quieras o no quieras, te vas a encontrar con algún imprevisto. Y ese es el efecto platillo volador, porque es como que si hubiera caído un platillo volador en tu terreno. Y eso, resolver ese tema te va a tomar unos 3-6 meses, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Ha habido casos en el que hicieron el estudio de suelos, todo ok, sacaron los permisos para lo que es
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, todos estos permisos. Y cuando empezaron a hacer la obra para la instalación de los desagües, adivinen qué pasó. Encontraron restos arqueológicos. A pesar que tenían el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Ese es el efecto platillo-valor, no te lo esperabas, pero vino de un momento a otro. ¿Y qué pasa? Obviamente tú estás obligado a comunicar a la autoridad que hay esos restos arqueológicos. Y obviamente viene la autoridad, tiene que inspeccionar, hacer todo el estudio y te paró la obra. Otro de los efectos que puede ocurrir, por ejemplo, lo que nos contaba Alejandro. Él revisó la partida registral en los registros públicos, todo ok, todo muy bueno, ¿sí? Empezó a vender, a hacer su proyecto inmobiliario, todo ok, y de un momento a otro aparece un hijo, el hijo de los anteriores propietarios que le habían vendido a Alejandro, que había prescrito una parte del terreno a su nombre. Y tú te preguntas, oye, pero si en registros solamente figuraba había una duplicidad de partido. Probablemente se pudo prever, pero a simple vista o con los estudios necesarios, pues no se tomó eso en consideración. Y arreglar y solucionar todo ese tema son 3 meses, 6 meses, que te desenfoca de todo lo que tú te habías proyectado. Entonces, tener claridad desde el inicio, tener todas las cosas claras, las gestiones claras, te va a permitir avanzar y tener un proyecto totalmente exitoso. Así es, mi amigo Luchito, ahí despídete para nuestros amigos, el desarrollador sobre ruedas. Listo, Cristian, me voy con una muy buena conversación, con mucho aprendizaje, pero espero para la siguiente que nos esperen ahí, que ustedes lo pidan, exijan a Cristian para que suelte la información. Él tiene la nueva fórmula de lanzamiento que está en tendencia, que pocos desarrolladores lo tienen y que muchos nos los están pidiendo, y quisiera que lo compartas, ¿no?, a todo tu público en un segundo capítulo de desarrollador inmobiliario sobre ruedas. Ahí está, el desarrollador inmobiliario sobre ruedas. Luchito no se guarda nada. Nos vemos, señores, cuídense.